Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con las antenas bien paradas porque hoy tenemos un tema bomba. Como ya vieron en el título, vamos a desmenuzar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm. Amor secreto. ¿Solo amigos? Estrategia de marketing. ¿Qué pasó realmente entre estos dos? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos, rumores, pistas, confirmaciones, decepciones y por supuesto, los chismes más jugosos que rodean esta relación, o no relación, esa es la gran pregunta. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis psicológicos, recuerdos y mucha diversión. Porque aquí en este canal, amamos el drama, pero amamos aún más llegar al fondo de las cosas. Así que pónganse cómodos, preparen su café, saquen sus palomitas, o su baklava, que estamos hablando de Turquía, y respiren hondo porque esto se va a poner épico. Pero antes de sumergirnos en este mar de salseo, un recordatorio rapidito: si aman este tipo de contenido, donde diseccionamos relaciones de famosos, analizamos cada microexpresión y nos perdemos en el glamour del espectáculo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es mi gasolina y me motiva a traerles el contenido más jugoso, el más interesante y el más informativo del universo. Y créanme, aquí siempre tenemos jugosidad para dar y regalar. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos la caja de Pandora de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que la historia de Hande y Kerem, o Anker, como les decían los fans más apasionados, es un relato que ha cautivado a millones de personas desde el instante en que los vimos juntos en pantalla. Su química era innegable, casi tangible, la chispa que saltaba entre ellos parecía iluminar la pantalla, y era prácticamente imposible no preguntarse si lo que estábamos viendo era simple actuación o algo mucho más profundo. Senkalkapm fue un fenómeno global, un torbellino que arrasó con las fronteras y catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Y con la fama, como era de esperarse, llegó la avalancha de rumores. Desde el principio los fans, verdaderos detectives de la vida amorosa ajena, empezaron a detectar pequeños detalles que alimentaban las teorías conspirativas. Miradas que se extendían un segundo más de lo necesario fuera de cámara, risas cómplices que parecían tener un significado oculto, gestos cariñosos que superaban la simple cordialidad. Todo era interpretado como señales inequívocas de un romance secreto. Y la verdad es que, viéndolo desde afuera, era muy difícil no dejarse llevar por la fantasía de que existía algo especial entre ellos. Se complementaban a la perfección, tanto en la serie como en las entrevistas, parecían entenderse con solo una mirada. Pero seamos realistas, la vida de un actor es, ante todo, un trabajo. Y muchas veces esa química explosiva que vemos en pantalla es el resultado de una actuación impecable, una dirección artística brillante y una buena dosis de edición astuta. Entonces la pregunta crucial era, ¿estábamos proyectando nuestros deseos románticos en una pareja que simplemente sabía hacer su trabajo a la perfección, o realmente había fuego debajo de la aparentemente profesional fachada? ¿Éramos víctimas de nuestra propia idealización, o había una base real para tanta especulación? La respuesta, como suele suceder en estos casos, era mucho más compleja de lo que parecía. Durante la emisión de Senkalkapm, las entrevistas conjuntas de Hande y Kerem se convirtieron en un verdadero festín para los fans. Sus respuestas, a veces ambiguas, a veces juguetonas, pero casi siempre evasivas, siempre dejaban la puerta entreabierta a la interpretación. Se halagaban mutuamente, alababan la buena relación que tenían, destacaban lo mucho que disfrutaban trabajar juntos. Pero jamás confirmaban ni negaban categóricamente la existencia de un romance. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios, con sus seguidores y quizás hasta consigo mismos. Era un juego estratégico, una danza mediática cuidadosamente coreografiada. Recuerdo una entrevista en particular, creo que fue en un programa matutino de Turquía, donde les preguntaron, sin rodeos, si había algo más que amistad entre ellos. Kerem respondió con una sonrisa pícara que podría derretir el iceberg más grande: ya veremos, ya veremos. El tiempo lo dirá. Y Hande, con una mirada que parecía contener un universo de secretos, simplemente se rió. Imaginen el caos que desató esa respuesta. Las redes sociales estallaron en mil pedazos, los foros se llenaron de teorías descabelladas y los fans se volvieron locos tratando de descifrar el significado oculto de cada palabra, cada gesto y cada mirada. ¿Estaban confirmando sin confirmar? ¿Estaban negando con picardía? El misterio solo hacía que la obsesión creciera. Pero bueno, más allá de las entrevistas cuidadosamente orquestadas y las apariciones públicas controladas, también estaban las inevitables fotos y vídeos capturados por los paparazzi, esos incansables cazadores de celebridades. Cada vez que Hande y Kerem eran vistos juntos fuera del set, en un restaurante, en una galería de arte, comprando helado, lo que sea, las alarmas de romance se encendían al instante.
Una cena en un restaurante con una iluminación sospechosamente romántica, un paseo por la playa al atardecer, una visita a una galería de arte contemporáneo. Cada encuentro era analizado hasta la extenuación, buscando desesperadamente pruebas irrefutables de que su relación iba más allá de la amistad profesional. Cada pequeño detalle se convertía en una pieza clave de un rompecabezas gigantesco. Y entonces, llegó el viaje a Maldivas. ¿A Maldivas? Ese paraíso tropical de playas de arena blanca y aguas turquesas se convirtió en el escenario de la confirmación oficial del romance. Después de meses de intensos rumores, especulaciones febriles y teorías de todo tipo, Hande y Kerem, benditos sean, finalmente publicaron fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, disfrutando de unas vacaciones idílicas. ¡Boom! La noticia corrió como la pólvora, incendiando Internet y provocando una explosión de alegría entre los fans. El mundo entero celebró el nacimiento de una nueva pareja de celebridades, una pareja que parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba revisando mi Instagram, como hago religiosamente cada mañana, y, de repente, ¡bam!, vi la foto de Hande y Kerem abrazados en la playa, con el sol besando sus rostros y una sonrisa radiante en sus labios. Casi me caigo de la silla. Fue como si todos nuestros deseos, esos deseos que habíamos alimentado durante meses con cada capítulo de la serie, se hubieran hecho realidad. Por fin, después de tanta espera, teníamos la confirmación oficial de que Edser, el adorable apodo que los fans les habían puesto, combinando los nombres de sus personajes en la serie, era real. El fandom entero explotó en una orgía de GIFs, edits y mensajes de felicitación. A partir de ese momento, Hande y Kerem dejaron de esconderse de las cámaras, o al menos, dejaron de intentarlo, y empezaron a mostrar su amor abiertamente. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y llenos de corazones, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y en general, parecían vivir en una burbuja de felicidad y amor. Era como si estuvieran protagonizando su propia comedia romántica, y nosotros, los fans, teníamos el privilegio de ser espectadores privilegiados de su historia de amor. Los veíamos viajar, reír, compartir momentos íntimos y apoyar causas benéficas juntos. Eran la pareja perfecta, el epítome del romance moderno. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas e influyentes del mundo del espectáculo turco, y, me atrevería a decir, del mundo entero. Su amor parecía genuino, sincero, profundo y contagioso. Eran jóvenes increíblemente exitosos, guapísimos y sobre todo, parecían estar profundamente enamorados. ¿Qué más se podía pedir? ¿Qué podía salir mal? Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las relaciones son tan efímeras como un suspiro, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, demasiado corto para el gusto de muchos, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que las agendas apretadas, viajes constantes, rodajes extenuantes, compromisos promocionales, la implacable presión mediática siendo constantemente observados y juzgados, y las diferencias de personalidad que al principio parecían complementarse a la perfección, pero que con el tiempo se convirtieron en fuentes de conflicto, estaban pasando factura. Y aunque al principio intentaron negar los rumores con uñas y dientes, mostrando una fachada de normalidad en las redes sociales y en sus apariciones públicas, finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue un golpe devastador para los fans. Muchos se sintieron traicionados, desilusionados y, en general, profundamente tristes al ver que su pareja favorita se separaba. Fue como si se les rompiera una ilusión, como si el mundo perdiera un poco de brillo. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Las relaciones, por más intensas y apasionadas que sean, a veces terminan. Y aunque duela, hay que aceptarlo y seguir adelante. El luto fan, sin embargo, duró semanas. Ahora bien, desde su separación, que para muchos todavía se siente como una herida abierta, la pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué se rompió un amor que parecía tan sólido e indestructible? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se odian a muerte? ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de reconciliación? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas, ni probablemente las tengamos nunca. La realidad de su relación, sus sentimientos y sus motivos son algo que solo ellos conocen. Después de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido un perfil sorprendentemente bajo en lo que respecta a su relación. No han hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni siquiera una declaración genérica y políticamente correcta, y han evitado ser vistos juntos en eventos sociales, lo cual, dado su estatus de celebridades, es prácticamente imposible de lograr al 100%. Este silencio ensordecedor ha alimentado aún más las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas.
Algunos insiders, o supuestos insiders, afirman que terminaron en muy malos términos y que no quieren saber nada el uno del otro. Otros, en cambio, creen que siguen siendo amigos, o al menos, que intentan serlo, y que mantienen contacto en secreto, lejos de las cámaras y de la mirada inquisitiva del público. Y por supuesto también están los y las románticos empedernidos, que sueñan con una reconciliación épica y que ven señales de esperanza en cada gesto sutil, cada comentario ambiguo y cada like sospechoso en las redes sociales. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos, cuáles fueron los motivos reales de la ruptura y cómo es su relación actual. Nosotros, los fans y los simples curiosos, solo podemos especular, teorizar y esperar lo mejor, o lo peor, dependiendo de nuestras expectativas. Pero bueno, más allá de los rumores infundados, las especulaciones descabelladas y los sueños imposibles, lo importante es recordar los buenos momentos que Hande y Kerem nos regalaron. Su amor, por más fugaz que haya sido, fue real, al menos en el momento en que lo vivieron. Y nos dejaron recuerdos imborrables que siempre guardaremos en nuestros corazones, y en nuestros discos duros, llenos de fotos y vídeos. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, eso no significa que su historia haya terminado. Hande y Kerem siguen siendo dos grandes actores, dos personas talentosas, trabajadoras y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos profesionales y con su crecimiento personal. En cuanto a su relación personal, solo el tiempo dirá lo que depara el futuro. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. Quizás no. Pero lo importante es que ambos sean felices, que sigan persiguiendo sus sueños y que encuentren el amor, o la amistad, o lo que sea, donde menos lo esperan. Y hablando de sueños, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem tienen futuro como pareja, o creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros brazos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, no se corten, expresen sus sentimientos y déjenme saber lo que piensan, este es un espacio seguro para el chisme y la especulación. Y ahora, antes de despedirnos definitivamente, quiero hacer un pequeño repaso de los puntos principales que tocamos en este vídeo. Primero hablamos del fenómeno global de Senkalkam, y de cómo la química explosiva entre Hande y Kerem encendió los rumores de romance. Luego analizamos las entrevistas, las fotos robadas y los vídeos virales que alimentaron las especulaciones y nos mantuvieron en vilo durante meses. Después celebramos la confirmación oficial de su relación y disfrutamos de los momentos felices que compartieron, tanto en la vida real como en las redes sociales. Y finalmente lamentamos su separación como si fuera un duelo personal, y nos preguntamos qué pasó realmente entre ellos, aunque probablemente nunca lo sepamos. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor y desamor que nos cautivó a todos. Una historia llena de romance, pasión, drama, intriga y, por supuesto, muchos chismes jugosos. Y aunque el final no haya sido el que esperábamos, ni el que merecíamos, siempre recordaremos los buenos momentos que nos regalaron y la magia que crearon juntos en la pantalla. Y bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando, analizando y especulando, por supuesto. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios ingeniosos y por apoyarme en cada paso del camino. Su cariño es lo que me da la energía para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, antes de despedirme definitivamente, lo prometo, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, un like vale más que 1000 palabras, compartirlo con sus amigos, el chisme es mejor cuando se comparte, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, únete a la familia. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del universo. Y no se olviden de activar la campanita Din Don, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos que prometen ser aún más jugosos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre Hande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció su actuación en Senkalkam? ¿Tienen alguna teoría secreta sobre su ruptura? Quiero saberlo todo. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Los quiero mucho, hasta la próxima, y recuerden, el chisme es bueno pero siempre con respeto y con fuentes confiables. Chao, chao. Y que siga el salseo.